Reciban todos un saludo en esta primera jornada estadal de investigación de la Universidad Nacional del Magisterio. Quien les habla, Ángel Contreras, miembro de la Unidad Territorial de Gestión Universitaria, particularmente con la responsabilidad de vocero del Vicerrectorado Académico Territorial y también como coordinador regional del programa de formación en ciencias naturales tanto de PNF como de PNFA. En esta oportunidad, para conversar con ustedes acerca de el tema relacionado con las experiencias de la formación docente en servicio, retos y desafíos. Para comenzar hablando de este tema, es necesario, recordar un poco los antecedentes relacionados con la formación permanente del magisterio venezolano, sobre todo en los últimos 15 años, que es, digamos, a los que he tenido la oportunidad de participar directamente y a los cuales puedo con propiedad hacer referencia. El primero de los intentos de las acciones emprendidas por el Ministerio en materia de formación permanente en los últimos 15 años está relacionado con el curso de la educación bolivariana, también conocido como el curso de las 300 horas, donde se explicó ampliamente este modelo que vino a crear o a incluir en la educación venezolana cambios de forma y de fondo. Sobre todo en este tema de las 300 horas se habló mucho de los aspectos filosóficos, los aspectos conceptuales, los aspectos epistemológicos, aspectos relacionados con la pedagogía y la didáctica, nuevos referentes de pedagogía crítica, nuevos referentes investigativos, de investigación y acción participativa. Se habló también mucho sobre planificación, sobre evaluación, adaptada a las nuevas exigencias planteadas en el marco de la educación bolivariana. También recuerdo, más o menos de esa época también, la introducción del concepto de liceos bolivarianos, para el cual se organizó una jornada de 40 horas. También se difundió ampliamente, venía a complementar el concepto de las escuelas bolivarianas de los Simoncitos y bueno, posteriormente los liceos bolivarianos en esa época, y después vino el tema de la transformación que todavía continúa de lo que fue la educación técnica con las escuelas técnicas robinsonianas y zamoranas. También más adelante, dentro de estas iniciativas de formación del Magisterio, del Ministerio de Educación, estuvo la conformación de los colectivos de formación e investigación docente del Magisterio, ¿sí? También para esa época el Ministerio de Educación desarrolló lo que fue el Plan Nacional de Formación Docente, año 2012 aproximadamente, 2013, donde se cambió un poco lo que habían sido las intenciones de formación docente anteriormente, ¿no? Hasta ese momento las estrategias de formación docente pasaban por una especie de formación en cascada, ¿sí? La podemos denominar, en la cual se formaban unos funcionarios a nivel del Ministerio de Educación en jornadas intensivas, luego se hacía una formación intermedia a nivel de los estados y finalmente se daba la información en los municipios, en los territorios. Y una de las cosas que se notaba era que en el proceso, pues, la información no llegaba del todo clara. Digamos que en el camino se perdía parte de información, la gente le daba su interpretación particular y lo que llegaba era, bueno, la opinión generalmente de algunos facilitadores, más allá de lo que planteaba el Ministerio en su plan de formación, establecido sobre todo en los materiales escritos que finalmente llegaban a los maestros. Con el tema del Plan Nacional de Formación, la estrategia fue diferente porque se procedió a un sistema de teleclases, donde el Ministerio seleccionaba la persona idónea, preparada, en los distintos ámbitos que se trabajaron, ¿no? Planificación, evaluación, sistematización, currículo. Hubo varios temas con personas expertas en cada una de esas áreas, investigación, acción participativa, transformadora también. Y digamos que se grabaron las teleclases y directamente llegaron a los territorios donde se desarrolló la actividad formativa. Como ustedes ven, pues, como ustedes podrán notar, hubo muchas iniciativas, muchas estrategias, muchas intenciones de formación del Ministerio de Educación hacia el Magisterio y fueron permanentes. Casi que año a año había una nueva intención, una nueva iniciativa del Ministerio por garantizar que esa formación permanente o que el magisterio, que los docentes estuvieran en formación permanente tal y como está establecido
incluso en la Ley Orgánica de Educación desde el año 2009, este tema de la formación permanente. Y, digamos, más recientemente, año 2013, ya 2014, entra un nuevo plan de formación, pero este más específico. No era masivo como todos los anteriores, pero sí tuvo sus particularidades. La coyuntura que se presentó para este plan de formación que apareció aproximadamente en el año 2014 fue el déficit de docentes de áreas críticas en las instituciones de educación media, particularmente en las áreas de física, química, matemática y biología. Digamos que en ese momento el ministerio tenía un déficit de aproximadamente unos 5.000 docentes en el nivel de educación media en estas áreas que les mencioné, y se vio en la necesidad de establecer algún plan de formación que permitiera bien formar a aquellos docentes que no tenían el título de educación en esas áreas de formación, o la formación de personas que pudieran, si bien no tener el nivel de formación requerido para el área de aprendizaje, formarlas e incorporarlas a esas aulas, a esos espacios de aprendizaje que no tenían el docente de áreas críticas, ¿no? Esto era una realidad que no afectaba necesariamente a todo el país. Habían estados, los estados andinos, el estado Lara, los estados del centro del país, ¿sí? Tal vez algunos de Oriente, que tenían instituciones de educación superior que formaban personas con estos perfiles para desempeñarse en estas áreas críticas. Pero gran parte del país, el centro, el sur del país, pues no tenía las posibilidades de contar con estas instituciones que formaran profesionales en el área, y requerían entonces de una iniciativa del ministerio que permitiera atender a esta población estudiantil que no tenía estos profesores especialistas. Entonces allí, a partir de esta necesidad, confluyen en ese momento histórico tres organizaciones del Estado venezolano. Por un lado, el Ministerio de Educación, que era la persona que necesitaba que su personal fuera formado y cubrir esas vacantes en esas instituciones educativas de educación media, que además tenía la Fundación Senamec, y que además, también con esto de los colectivos de formación permanente, había establecido en los territorios, en cada municipio, espacios para fomentar el tema de la formación permanente, ¿sí? Recordemos que ya para esa fecha existían lo que denominábamos los CLIF, aún existen en cada uno de los territorios, los centros locales de formación e investigación en los municipios, en los territorios, y a nivel del estado teníamos el CRIF, que era el Centro Regional de Formación e Investigación, y tenían toda una dotación de material de apoyo al maestro, y llevaban iniciativas como los sábados pedagógicos, desarrollaban los congresos pedagógicos y toda una serie de iniciativas. Entonces esa estructura del Ministerio de Educación estaba allí y convertía de alguna u otra manera a cada escuela en un espacio de aprendizaje. Por otro lado, teníamos el tema de que ya existía la colección Bicentenario desde inicial, y posteriormente fue apareciendo primero fue en primaria, después apareció en inicial y luego en educación media, en cada uno de las áreas de aprendizaje. Y había detrás de la colección Bicentenario una serie de investigadores formados, una serie de investigadores que habían trabajado mucho en el tema de la didáctica, en el tema de preparar ese material de apoyo para los estudiantes, que fueron el tema de la colección Bicentenario, y que también habían contribuido con la construcción del currículo y estaban de lleno metidos en el tema de la transformación curricular en el nivel de educación media. Y finalmente estaba el Ministerio de Educación Universitaria, que digamos que podía proveer el músculo financiero para que la iniciativa se llevara a cabo. Entonces se consolidan estas tres iniciativas y nace lo que fue la micromisión Simón Rodríguez, que posteriormente después también, además de las áreas que le mencioné, empezó a formar docentes en el nivel de educación media en lengua y comunicación, en inglés, en geografía, historia y ciudadanía y en educación física. Como para terminar de cerrar lo que era el tema de las áreas de aprendizaje en educación media. Y incorporó un tema que yo considero fundamental y que se diferenciaba de los planes de formación anteriores que había desarrollado el Ministerio de Educación, y era que esta opción de formación presentaba la posibilidad de acreditar, de entregar un título, en este caso un título de pregrado. Y para eso, bueno, como el Ministerio de Educación trabaja en el nivel de educación básica, ¿sí? Inicial, primaria y media, no tenía la posibilidad de acreditar estudios de pregrado o de posgrado, pues entonces en primera instancia estableció alianzas con algunas instituciones educativas, principalmente con la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Entonces, la micromisión Simón Rodríguez se encargaba de formar
a estos profesionales en estas áreas, y finalmente la Universidad Simón Rodríguez se encargaba de la acreditación final. Pero digamos que se fue conformando una estructura que eventualmente le permitió al Ministerio de Educación tomar la iniciativa de crear su propia universidad. ¿Por qué? Porque si contábamos con el personal capacitado, y capacitado, como les había dicho anteriormente, en referentes de pedagogía crítica, de investigación-acción, de iniciativas pedagógicas nuestroamericanas, que están acordes sobre todo con la visión de país, la visión de desarrollo, que está contemplada incluso en el Plan de la Patria, en los distintos planes de la patria, vamos por el tercer Plan de la Patria. Y digamos que está en concordancia con el modelo de sociedad que queremos ir construyendo, ¿no? Entonces, digamos que teníamos todos los elementos, teníamos los docentes formados, teníamos nuestros referentes teóricos, teníamos nuestra infraestructura, porque como les decía, el tema de los CRIF convierte a todas las escuelas en espacios de formación. Entonces llegamos a tener pues la universidad más grande del país, porque es una universidad que tiene escuelas en toda la geografía nacional y por ende tiene espacios de aprendizaje en toda la geografía nacional. Fue muy sencillo dar ese paso, ¿sí? Digamos que lo más complicado fue el tema burocrático a nivel del CNU y terminar de administrativamente consolidar, pero en la práctica ya teníamos operativos los espacios de formación en toda la geografía nacional. Nace con esto entonces lo que es la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Venezolano Samuel Robinson, que es donde, bueno, estamos en pro de construir un nuevo modelo educativo, un nuevo modelo que brinde al magisterio venezolano todas las oportunidades de formación y que en todo caso permitan alcanzar los objetivos que en materia educativa tiene planteado el Estado venezolano. Entonces, ese envío inicial que dieron las iniciativas de formación docente al magisterio, posteriormente la aparición de la micromisión Simón Rodríguez y finalmente la consolidación de la Universidad del Magisterio Samuel Robinson, sumado a iniciativas de formación ya un poco más formales en educación inicial y en educación primaria, que también empezaron a interactuar aquí en la parte final de lo que fue la micromisión, pues terminan de apuntalar todo lo que son actualmente los PNF y los PNFA que viene desarrollando la universidad. Bien, una vez hablado de este preámbulo, en el marco de la formación permanente, vale la pena preguntarse, ¿no? Bueno, ¿en qué se diferencia entonces la UNEM, que forma profesionales con estudios de cuarto nivel, pregrado, posgrado, de otras universidades? ¿En qué se diferencia la oferta académica, el tema de la formación, ¿no? ¿Cómo nos formamos en la UNEM? ¿Qué es lo que nos diferencia de otras universidades? Y, por supuesto, ¿cómo entendemos el concepto de formación docente en ejercicio? ¿Sí? ¿Cómo es eso de convertir lo que hacemos en un hecho educativo? Bueno, la respuesta está en lo que hemos aprendido en todo este recorrido. Cuando nosotros transitamos el tema de la formación docente, lo vivido en la micromisión Simón Rodríguez y los inicios de la universidad, y hemos tenido la oportunidad de interactuar entre docentes de distintos niveles, entre docentes de distintas modalidades, de tener la posibilidad de conversar, intercambiar experiencias, con docentes incluso de otras regiones, de contextos rurales, de contextos urbanos, de educación indígena, educación en fronteras, ¿sí? Se crea toda una serie de experiencias ricas, propias, venezolanas, de docentes venezolanos, que, digamos, terminan de definir el futuro o el rumbo que tiene la universidad. Sin embargo, no es sencillo, ¿no? Porque estamos partiendo de un docente que generalmente se encuentra en gran parte del país en zonas de confort. Tenemos docentes que están dentro de su aula, donde controlan todo lo que está allí, digamos que se siente cómodo, no cambia sus estrategias, las repite, le permite ser metódico, ¿sí? Le permite ser repetitivo, le permite, si trabaja con proyectos de aprendizaje en el nivel de educación primaria, pues utilizar el mismo proyecto año tras año o con pocos retoques. Le permite sobre todo copiar modelos de docentes que tengan mucho tiempo en educación y siempre hacen las cosas de la misma manera. Aspectos de planificación y de evaluación con poca innovación, mucho formato, ¿sí? Mucho cuadrito cerrado donde hay estándares
que se mantienen y que muchas veces no cambian y que para unos resulta cómodo, pero para otros puede resultar incluso frustrante o hasta desmotivador, ¿no? Porque hacer siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues para algunas personas les puede resultar cómodo, pero para otras realmente no. ¿Qué es lo que buscamos en esencia en la universidad? Mira, buscamos docentes que tengan otro perfil, definitivamente. Buscamos docentes que, primero que todo, que sean capaces de entender que siempre necesitan estar buscando algo más. Nunca deben conformarse con lo que están haciendo, ¿sí? Es como una visión utópica, ¿sí? Nunca podremos ser docentes perfectos, pero siempre hay que seguir en el rumbo de buscar esa perfección, ¿no? Esa continua construcción de lo que es el perfil docente. Y sobre todo necesitamos docentes que entiendan el rol que cumplen en esta sociedad moderna, en esta sociedad globalizada, en esta sociedad de los medios de comunicación, de las redes sociales, donde las realidades o las verdades no son verdades absolutas, son verdades relativas, donde hay que tener mucho cuidado con de dónde obtengo la información, a quién sigo, a quién oigo, ¿sí? Es cuestión sobre todo para el tema del docente, el tema de entender que que los contextos son cambiantes, que las realidades son cambiantes, que no hay verdades absolutas, que los puntos de vista, ¿sí?, no siempre son los mismos. Incluso dentro del gremio docente hay mucha diversidad hoy en día. Necesitamos en todo caso docentes que se atrevan a salir de su zona de confort, que se atrevan a salir de su aula de clase, de esa realidad pequeñita que ellos creen que pueden manejar y entender que los problemas van más allá, ¿sí? Muchos de los problemas que el docente consigue y decide trabajar con su acción docente, los consigue en su diagnóstico, claro, por supuesto. Cuando hace su diagnóstico de conocimientos previos y encuentra debilidades en razonamiento lógico-matemático, en lectoescritura, sí. Algunos problemas de desarrollo con las medidas antropométricas, sí, está bien. Puede ser que allí tenga yo algunos indicios que me pueda dar una idea de por dónde debería ir mi accionario educativo con un grupo de estudiantes en particular. Incluso algunos más ambiciosos pudieran decir, bueno, yo voy más allá, yo indago un poquito cómo están los ritmos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje, qué sé yo. Tantas cosas que puedo yo tomar como punto de partida para organizar lo que es mi accionar docente. Pero resulta que fuera de mi zona de confort, fuera de mi espacio de aprendizaje, también hay otros problemas. Puede haber problemas que me afecten directa o indirectamente, pero sean problemas institucionales. Problemas que no soy yo único docente con mi grupo de estudiantes que lo pueda resolver. Problemas comunitarios, problemas que tal vez con mi acción educativa pueda abarcar, pero no necesariamente encerrado en la zona de confort que tengo yo dentro de mi aula de clase o del espacio que yo controlo específicamente. Y también entender que la mayoría de los problemas no los voy a poder resolver solo y necesito interactuar con otras personas, sobre todo en mi contexto educativo, para resolver muchos de los problemas que yo me pueda encontrar. Es allí donde se hace importante el tema de interactuar, conversar, buscar posibles problemáticas y posibles soluciones con compañeros, con directivos, con comunidad, con representantes, pero sobre todo con los estudiantes, ¿sí?, que son la esencia de todo el quehacer educativo. Sobre todo porque hay un tema importante. Muchos de los docentes se aferran, sobre todo al tema del desarrollo de contenidos, el cumplimiento al pie de la letra del currículo. Y resulta que muchas veces el tema de los contenidos cambian, ¿sí?, hoy en día en la sociedad globalizada, con la tenencia de un celular con conexión a internet. Muchas veces puedo estar yo desarrollando un contenido con algún estudiante y el estudiante me puede decir, profesor, ya ese contenido está obsoleto, está actualizado, ahora la realidad cambió, ¿sí? Entonces, los contenidos hoy en día, los temas, el conocimiento está cambiando de una manera vertiginosa por este mismo tema de la globalización. Pero puede ser que lo que no esté cambiante sea el entorno del estudiante. ¿Cuántos estudiantes de repente entienden que los conocimientos cambian realmente rápido, a la velocidad de la luz, pero para muchos de ellos tal vez un abrazo, tal vez una palabra de aliento, tal vez el afecto que pueda sentir de su familia está a años luz de distancia y no a la velocidad de la luz? Y entonces es allí, ¿no? Es allí donde el docente debe entender que su labor docente no se limita específicamente al cumplimiento del currículo o el desarrollo de unos contenidos, sino va más allá. Los problemas no necesariamente se circunscriben
a cumplir o no aspectos relacionados con el currículo. Muchos problemas que nosotros podemos abordar con el hecho educativo, pues van más allá, ¿no? Y ahí, bueno, digamos que empiezan las limitantes porque nuestros docentes, digamos que en su mayoría no son grandes lectores o tienen la facilidad para escribir. Nos hemos encontrado en la práctica, en la realidad, con muchas limitaciones, con docentes que, bueno, les cuesta mucho esto del registro, esto del análisis de sus prácticas, a pesar de que hagan cosas maravillosas y utilicen estrategias innovadoras y consigan cosas increíbles con sus estudiantes, pero muchas veces entonces no las registran, no guardan un respaldo de esas actividades, no tienen la posibilidad de compartirlas con otros docentes, no tienen la posibilidad entonces de nutrirse de experiencias significativas de otros colegas, y es allí donde, bueno, la universidad orienta o la universidad está en vías de lograr que todas esas personas, de alguna u otra manera, que tengan algo valioso que aportar, esta jornada de formación incluso es una iniciativa, un esfuerzo que apunta hacia eso, pues logren difundir, divulgar, registrar, sistematizar todas las experiencias significativas y todos los aportes que en el hecho educativo podamos dar. Recordemos esto de la investigación, acción participativa transformadora. Debemos investigar, pero siendo nosotros protagonistas de esa investigación, no ajenos, sino metidos allí con esto de la investigación, acción, ojo, también investigar sobre lo que hacemos de lunes a viernes. Recordemos que la dinámica de la UNEM establece que nosotros hacemos investigación sobre lo que hacemos, sobre lo cotidiano, sobre lo del día a día. No son problemas inventados, no son tesis de grado que se archivan en una universidad, sino que tratan de incidir directamente en la práctica y de resolver los problemas que plantea el docente, ¿no? Y por supuesto, siempre buscando transformar realidades, cambiar cosas, es lo que nosotros buscamos. Entonces, ya para ir cerrando, los verdaderos retos que nosotros tenemos en el marco de la investigación que llevamos dentro de la universidad o la formación, la investigación en formación permanente, pasa sobre todo por entender que este tipo de investigaciones no las hacemos solas, es necesario conformar colectivos de investigaciones, es necesario sumar voluntades para la solución de los problemas que podamos encontrar y sobre todo sumar voluntades en la oportunidad de resolver problemas colectivos, problemas que afecten a personas que estén relacionadas con el hecho educativo para lograr que se sumen a la investigación y se sumen a las acciones que querramos emprender y queden saldos organizativos, que ese colectivo de investigación, ese colectivo de trabajo trascienda y puedan emprender otras investigaciones, transformar otras realidades. Recordemos que si logramos que el maestro se transforme individualmente y en esa transformación propia de su investigación transforma el colectivo que lo rodea, transformará finalmente la sociedad. Quiero terminar haciendo referencia a un pensamiento de Luis Beltrán Prieto Figueroa, uno de nuestros referentes teóricos dentro de la universidad, que planteaba: la escuela no puede ser el reflejo de la sociedad que tenemos. La escuela debe ser el reflejo de la sociedad que queremos.